Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos a nuestra cuarta clase de esta semana teológica. Pedimos por favor a los hermanos que tienen aún encendidos sus micrófonos que puedan apagarlos para no interrumpir al maestro durante la exposición. Estamos agradecidos con el Señor, pues, por esta oportunidad que nos concede. El tema de este día, de la clase número 4, es el arrebatamiento de la iglesia pretribulacional o posttribulacional. Un tema que hoy en estos días es bastante cuestionado, diríamos, por diferentes sistemas teológicos como el amilenialismo o el postmilenialismo. Y bueno, la verdad es que para muchos hoy en Latinoamérica esto ha despertado ciertas interrogantes, ciertos cuestionamientos sobre su propia fe. Y siendo el dispensacionalismo el principal sistema teológico que defiende un rapto pretribulacional, este mismo ha sido cuestionado por otros sistemas. Hoy nos acompaña como maestro Abieser Díaz, quien es licenciado en Ciencias de la Computación, máster en Gestión de la Tecnología, Juris Doctor, tiene un diplomado en griego bíblico y un doctorado en teología con enfoque en apocalíptica, actualmente en proceso. Y él nos acompaña desde Puerto Rico esta noche. Es para nosotros una bendición. Y vamos a pasar ahora simplemente a iniciar con una oración y luego darle tiempo al maestro para que pueda exponer el tema que ha preparado en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos concede de estar acá en una clase más, nuestra cuarta clase de esta semana teológica, hoy para discutir, Señor, un tema tan importante como es el arrebatamiento de la iglesia, algo que todos nosotros esperamos con anhelo, Padre. Te pido que tu gracia se derrame esta noche sobre nosotros, de forma particular sobre el maestro, que le dé sabiduría y que le permitas exponer este tema, Señor. Ilumina su mente y su corazón y el de cada uno de nosotros para ser receptivos a lo que se nos compartirá en esta noche. Gracias, Padre, damos a ti en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén y amén. Bien. Queda entonces con nosotros el maestro, hermano Abieser. Un gusto tenerle con nosotros. El tiempo es suyo. Saludos, pastor. Dios lo bendiga y Dios bendiga a todos los hermanos que están por ahí ya conectados. Para mí es un gusto hablar de este tema. Es un tema que me apasiona, un tema que me fascina. Y es un tema que creo que, como dijo el pastor Fernando, ha sido bien atacado y eso puede llegar a muchos de dudar de lo que hemos creído. Y es por quizás no tener las bases correctas y los cimientos adecuados para entender este tema que es tan maravilloso en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Voy a compartir aquí la pantalla, comenzando la presentación. Bueno, arrebatamiento de la iglesia, pretribulacional o posttribulacional. Y qué significa esa esperanza para nosotros, ¿verdad? Como el pueblo de Cristo. Y antes de comenzar, yo les quiero hacer una pregunta y voy a esperar quizás que dos personas me contesten lo que piensan al respecto. Dos personas que me digan qué significa parusía. ¿O qué ustedes piensan que significa parusía? Cualquiera, dos personas. Nuestro hermano Roberto Lara tiene la mano levantada y luego nuestro hermano Carlos Gaitán. Pueden abrir sus micrófonos y hablar. Ahora sí, buenas noches, ¿se me escucha? Sí. Sí, la parucía no era la segunda venida del Señor. Ok. La próxima persona, Carlos, ¿qué piensa que es la parusía? Sí, la parusía viene siendo lo relativo a la segunda venida de Cristo, pero esta no se puede confundir con lo que es el arrebatamiento, que es lo que es tomar de arpazo, ¿verdad? En griego, porque son dos temas completamente diferentes. Lo que pasa es que hoy en día mucho pueblo de Dios confunde lo que es la segunda venida de Cristo con el arrebatamiento, que son dos temas completamente diferentes. Ok. Pues ahora yo les voy a exponer a los dos, a Roberto y a Carlos, un problema.
Y es que en Primera de Tesalonicenses 4, 15, creo que aparece la palabra parusía. O sea que los que escribieron Primera Tesalonicenses, que fue Pablo, Silvano y Timoteo, no estaban diciendo que la parusía era la segunda venida de Cristo, que es lo que nosotros hemos aprendido y lo que nos dicen. Y eso fue uno de los primeros chocos que yo tuve cuando empecé a mirar el texto, y una de las cosas que me hizo cuestionarme si en realidad yo entendía de lo que está hablando el texto. Y llegué a pensar inclusive que, pues todo era la segunda venida, y porque quizás yo estaba interpretando mal, o yo había aprendido mal lo que dice el texto. Y entonces eso es una de las cosas que me hizo estudiar el tema. Otra de las cosas que me hizo estudiar el tema fue que cuando yo hice el diplomado en griego, al final de el último trabajo de todo el diplomado era hacer una exégesis de Judas 1, porque es más que un capítulo, del 5 al 7. Y entonces ahí me empecé a encontrar con cosas bien interesantes cuando empecé a mirar los diferentes escritos apocalípticos, y todo eso me derivó a darle una mirada quizás diferente a lo que es el arrebatamiento. Y entonces eso es lo que quiero compartir con ustedes en esta noche. Así que lo primero y lo más importante es saber qué es lo que dice el texto, porque nuestra base fundacional es el texto. Nosotros no estamos especulando, nosotros estamos leyendo lo que dice el texto, y eso es bien importante, porque hay un argumento que se escucha mucho de personas que dicen que eso del arrebatamiento, que eso no está en la Biblia. Yo no sé cuántas veces yo he escuchado eso, y yo no sé cuántas veces ustedes lo han escuchado. Y siempre mi argumento es, si tú dices que no está en la Biblia, entonces explícame qué es lo que dice Primera Tesalonicenses 4, 16 y 17. Y voy a leer lo que dice el texto, Reina Valera. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y entonces, para entender el texto, yo miré unas palabras claves que están ahí en el texto. Y en la primera palabra clave es la que le pregunté. Porque te sientes pesada. Parusía aparece en el verso 15, y para estudiar un poco la etimología de la palabra, pues en su origen es una palabra que está compuesta por dos conceptos griegos. Uno es para, que es una preposición, y es una preposición que los que saben algo de griego, pues las preposiciones en griego tienen muchísimo significado y depende de dónde es que están, qué lo acompaña para poder definirlo. Pero aquí en el caso de parusía implica que es algo de cercanía o compañía. Eso significa ahí esa preposición para. La otra palabra es ousia. Ousia es un derivado del verbo eimi. El verbo eimi es probablemente el verbo más famoso en griego, en koiné, que significa ser, estar. Es como en inglés el verbo to be. Pero entonces, ousia implica que algo existe, y como existe, tiene substancia. O sea, la usía es algo real, algo que es tangible, algo que se puede tocar. Esa es la usía. Entonces, por eso la traducción más, la mejor traducción para lo que es parusía es presencia. Y presencia, imagínenselo como una palabra compuesta, presencia, traer la esencia. Según el léxico BDAG, que es el léxico que más se usa en la academia, parusia significa presentarse o hacerse presente. Y entonces hay otra definición que nos da el léxico y nos dice que es un caso especial. Lo describe como una definición técnica. Y esa definición técnica, según el léxico, es un caso especial relacionado a la llegada de una divinidad. No tiene que ser necesariamente a Jesús, sino que en la literatura griega, en toda ella, pues los autores de este léxico, ellos ven que parusía se usa cuando llegaba cualquier divinidad. Entonces hay un detalle bien interesante, y es que la palabra parusía no aparece en ningún lado en el texto hebreo.
Así que sí se han hecho correlaciones con algunos términos, pero la realidad es que no aparece. Es un término nuevo en el Nuevo Testamento. Y quizás responde a la necesidad de explicar algo que antes no había tenido que ser explicado. Porque como saben, la Septuaginta, que es la primera traducción de la Biblia del hebreo al griego, pues se compiló como 200 años antes de Cristo. Así que si en aquel momento no se usó nunca la palabra parusía, pues eso nos lleva a preguntarnos por qué y cómo entonces lo definimos en el Nuevo Testamento. Bueno, vamos a comenzar con el uso técnico de la palabra parusía, que es el uso que, como mencioné, aparece en el léxico. Ese señor que ven ahí se llama George Milligan. Milligan, en el 1908, relacionó la definición de la palabra parusía con la llegada de un dignatario grecorromano. Así que esta fue la primera persona a la que se le atribuye ese uso de la palabra parusía. Pero entonces, Milligan veía una tensión entre Jesús con la iglesia en su partida al cielo. O sea, Jesús se fue al cielo, pero a la vez Jesús está con la iglesia. ¿Y cómo es que funciona eso de que está allá, pero a la vez está con nosotros? Y había esa tensión en esta definición de lo que era parusía. La segunda persona que trabajó con el concepto, este señor que está aquí, que se llama Gustav Diesmann. De nuevo, él ayudó a definir más ese uso técnico. Y entonces en el 1910, fíjense que estamos hablando del siglo XX. En el 1910, Diesmann vio un paralelismo entre Zacarías 9:9 y parusía. Eso, él pensó que era así. Entonces, Zacarías 9:9 dice: he aquí, tu rey vendrá. De nuevo, a pesar de que en la Septuaginta no había un concepto que pareara perfectamente con lo que es parusía, pero Diesmann vio o él pensó que había esa relación. Entonces, Diesmann ofreció múltiples evidencias de diferentes documentos griegos de la antigüedad en los que se usaba este término parusía en la llegada de un dignatario greco-romano. Así que, por un lado, está el uso para una divinidad, y entonces ahora Diesmann dice que también se usa para la llegada de un dignatario. La tercera persona, que me parece que es la más importante para nuestra discusión, es este señor que aparece aquí. Se llama Eric Peterson. En el 1930, fíjense, de nuevo, siglo XX, él relacionó la palabra parusía con otra palabra que aparece en 1 Tesalonicenses 4:17, que esta palabra es apantesis. Entonces, aunque su trabajo estuvo enfocado en la palabra apantesis, él ayudó a definir la parusía en el contexto de algo que él denominó como una recepción formal helenista. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado eso de la recepción formal helenista, pero es un concepto o un término que es bien utilizado en estos días en muchos de los comentarios de Primera Tesalonicenses. Cuando está hablando del arrebatamiento, pues ahí ponen parusía y definen parusía como una recepción formal helenista. Y ahorita vamos a ir a ver qué significa la recepción formal helenista. La segunda palabra clave del texto es apantesis. La palabra apantesis ha opacado en términos prácticos tanto arpazo como parusía en el texto de 1 Tesalonicenses, y se le ha dado una preeminencia a esa palabra sobre las demás, y esa es la que se ha llevado como el premio a la definición de lo que es el arrebatamiento en la mayoría, y en la mayoría académica inclusive. Aparece en el verso 17, y según el léxico, de nuevo, el léxico BDAG, significa una reunión. Ustedes saben que cuando el texto dice para encontrarnos con el Señor en la nube, ese encontrarnos, la palabra griega es apantesis. Esta palabra, a diferencia de parusía, esta sí aparece en la Septuaginta, o sea, en la primera traducción de la Biblia hebrea al griego.
Pero lo más interesante es que la mayoría de las veces que se usa la palabra apantesis, se usa para reunirse, pero con un enemigo. Nunca en el Antiguo Testamento tiene que ver con una reunión entre Dios y el hombre, sino son reuniones casuales, y ahí se usa la palabra apantesis. Entonces, el léxico BDAG reconoce el trabajo de la persona que le enseñé anteriormente, de Peterson, en base al uso especial de esta palabra, de la palabra apantesis, como la recepción formal en el helenista. Y van a ver que sigo mencionando eso porque es importante, porque esa es la definición mayoritaria que, de nuevo, que creo hoy en día la academia. Como le dije, este señor que está aquí, Peterson, en su trabajo, que es un artículo de revista de 1930 que está en alemán, no lo he conseguido traducido ni en inglés ni en español en ningún lado. Y para que tengan una idea de la complejidad del texto, el texto intercala sin ningún tipo de miedo el alemán con el inglés. Cuando usted está tratando de leer ese texto, usted tiene que interpretar el alemán, interpretar también, perdón, el inglés no, el griego, y tiene que tener alemán y griego, porque él toma muchas fuentes antiguas, son como 10 fuentes antiguas, y esas fuentes antiguas las pone el texto en griego. Entonces, pues, uno tiene que ver cómo entiende tanto el alemán como el griego para entender lo que dice este texto de Peterson. Él ofreció múltiples referencias en cuanto al uso de apantesis en el mundo greco-romano. Una de las referencias, que es la referencia más importante que él hace para nuestro contexto de nuestro estudio, es una de Juan Crisóstomo, que él escribió en el siglo IV. Y entonces, Crisóstomo era un predicador más que nada. Y la mayoría de las obras que hay escritas de Crisóstomo son homilías, o sea, que son predicaciones. Y esas predicaciones quedaron por escrito y hoy podemos saber cuál es el pensamiento de Crisóstomo por esas homilías que quedaron escritas, y son muchísimas homilías. Pues en la homilía 8 de Primera Tesalonicenses, él habla de su interpretación de este pasaje, de lo que se llama la perícopa, de esta perícopa. Entonces, él, como les dije anteriormente, él haciendo uso de todas esas fuentes que él encontró, él hace un caso sólido, o él creía que era sólido, para identificar lo que aparece ahí en 1 Tesalonicenses 4 como una recepción formal helenista. Y seguimos con la palabra, recepción formal helenista. La próxima palabra clave del texto, una que me mencionaron ahorita, arpazo. Arpazo, actualmente nuestras Biblias la traduce como arrebatados. El infinitivo es arrebatar. Dice seremos arrebatados. Es una palabra que también es poco usada en el Nuevo Testamento. Y solamente se usa una vez con relación a Cristo, aquí en 1 Tesalonicenses 4:17. Y es importante que se use pocas veces porque eso nos ayuda a definir mejor el concepto. Por un lado, no sé si han escuchado, hay un concepto griego que se llama apax legomenon, que eso es cuando una palabra aparece solo una vez. Y entonces ahí es bien difícil de entender la traducción, porque como se usa una sola vez, pues es complicado traducirlo. Entonces hay otras palabras que se usan muchísimas veces. Hay otras palabras que se usan algunas veces, pero con múltiples significados. Pero entonces hay otras, como esta de arpazo, que se usa pocas veces, y entonces el contexto nos ayuda a definirlo. Otra vez, según el léxico BDAG, hay múltiples traducciones para esta palabrita, para arpazo. Y la más famosa, la más que nosotros entendemos, es apropiarse de algo por la fuerza o tomar el control de algo por la fuerza. Para este léxico tiene que haber uso de fuerza para que exista un arpazo. Por eso es que se ha traducido como arrebatar. Sin embargo, hay otro léxico, el de Liddell Scott, le ofrece otra posibilidad diferente a la traducción de arpazo, y es apropiarse de algo, pero de forma apresurada, de forma rápida.
y sin emplear necesariamente violencia. Y esto es bien importante porque, por ejemplo, hay un texto, no me acuerdo cuál de los evangelios, que dice que el reino de los cielos se hace fuerte o sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Pues ahí se usa la palabra arpazo. Y a veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué se usa la palabra arpazo? ¿Qué tipo de violencia puede aplicar una persona para apropiarse del reino de los cielos? Y entonces nos complica la traducción y nos complica el entendimiento. Y fíjense, solamente por cómo traducimos una palabra, como traducimos arpazo. El término a veces se usa con una carga positiva, pero a veces se usa con una carga negativa. Pues cuando se usa de carga negativa, se aplica violencia. Pero cuando no, pues no hay que traducirlo como una palabra que aplique violencia. Y entonces nosotros tenemos quizás ese defecto, aunque vamos a entrar después en esto, en el uso de la palabra arrebatar aquí en 1 Tesalonicenses, porque aparentemente se ve como si hubiera fuerza, como si estuviera aplicando fuerza. Pero vamos a ver más adelante si en realidad lo que quiere mostrarnos Pablo es que hay alguna fuerza que se está aplicando o qué es lo que se está aplicando. Y ahora vamos a definir la palabra más esperada o el concepto más esperado. Recepción formal helenista. Esto es bien importante porque, de nuevo, cuando usted busque un comentario de Primera de Tesalonicenses, muchos de ellos dicen, aquí lo que hay es una recepción formal helenista. Pero muy pocas veces el comentario le va a decir apropiadamente qué es lo que significa la recepción formal, de dónde vino ese concepto, por qué es que lo piensan así, por qué lo interpretan así. Y yo les voy a dar esta traducción, que esto yo lo traduje del alemán en este artículo que se llama La recuperación del Kyrios, o la recepción del Kyrios de 1930 de Peterson. Y esto es lo que dice Peterson, dice: el hecho de que Pablo no considere necesario exponer el motivo de la visita del Señor en el aire, que hoy nos parece extraño, sugiere, mira lo que dice Peterson, sugiere que él asume que el significado técnico de la palabra apantesis era conocida por sus lectores. El apantesis en el verso 17 no es un encuentro accidental con el Señor, y ahora viene la definición de Peterson, sino que se trata de una costumbre constitucional según la cual las personas de alto rango, especialmente reyes o sus representantes, son invitados por la población a su ciudad para la celebración de una ceremonia prescrita. O sea, que la recepción formal, el pueblo sale a recibir al monarca o a recibir al rey o a su representante, y después el pueblo entra de nuevo a la ciudad. Pero hay una serie de detalles que se quedan en el aire. Una de las acciones que se ve en la recepción formal es que existen fiestas. Cuando regresan al pueblo, hay una fiesta, pero la fiesta ya estaba organizada de antemano. Ya estaba preparada esa fiesta, y esa fiesta la comienzan los habitantes de la ciudad. No la comienza el Señor, la comienzan los habitantes de la ciudad. Y ya está preparada esa fiesta. Inclusive los que van a asistir a la recepción formal se visten ellos con unas ropas especiales para recibir al monarca. No es que alguien los viste, es que ellos se visten con unas ropas especiales y se preparan con tiempo de antemano, porque ellos saben cuándo es que va a llegar el monarca. Así que ellos lo saben y están preparados para ese momento. Peterson, para sustentar su tesis, ofrece como evidencia múltiples obras en las cuales el término apantesis es usada para la celebración asociada al regreso de un dignatario. Y fíjense que esta tesis, como les he estado mencionando durante los 25 minutos que llevo hablando, es la prevaleciente en la academia actualmente y es usada por teólogos de renombre. Por ejemplo, N.T. Wright. Usted ve comentarios de N.T. Wright o ve videos en YouTube de N.T. Wright explicando qué es lo que pasa en 1 Tesalonicenses 4:17, y él usa el concepto de la recepción formal helenista. De igual manera, Michael Bird también la usa. Yo tengo un libro que compré hace poco
que es de Bird y Wright, y ellos, sin miedo alguno, dicen que se trata de una recepción formal helenista, aunque no explican lo que implica eso, pero eso lo dice. De igual manera, Gary Shoren también en su comentario de 1 Tesalonicense también usa esta tesis de la recepción formal helenística. Entonces, el vínculo entre la interpretación del texto y la tesis de Peterson, el hilo más importante que conecta lo que cree Peterson con lo que se ha traducido o lo que se ha entendido, nos lleva hasta el siglo IV. Y nos lleva al siglo IV con este señor que está aquí. Más o menos, así dicen que era este señor. Este señor se llama Juan Crisóstomo, hablamos ahorita un poquito de él. Entonces, como dije, Juan Crisóstomo, su manera de la manera que sabemos su pensamiento es por sus homilías, por sus predicaciones. Y hoy podemos leer esas homilías y saber cómo él pensaba. Y entonces esto dice textualmente Crisóstomo en su homilía número 8 de 1 de Tesalonicenses. Dice así: si él está por descender, ¿a cuenta de qué seremos tomados? Por el bien del honor. Porque cuando un rey llega a una ciudad, los que están en honor salen a recibirlo, pero los condenados aguardan por el juicio. Y en la llegada de un padre afectivo, sus hijos y quienes son dignos de ser sus hijos son sacados fuera en carros visibles y besan a su padre. Pero los sirvientes que lo han ofendido quedan atrás. Nosotros seremos llevados en el carruaje de nuestro Padre, porque Él nos recibirá a ellos en las nubes y seremos llevados en las nubes. ¿Ves cuán grande es el honor? Y mientras Él descienda, nosotros saldremos adelante para encontrarnos con Él. ¿Y qué pues ser más bendecido que estar con Él? Fíjense el peso que le pone Crisóstomo a la acción de lo que dice nosotros. Dice que nosotros saldremos. No sé cómo ustedes piensan, lo que ustedes pensaban hasta antes de mi presentación, de lo que era arrebatar, de lo que era arpazo, y si esto cuadra con lo que pensamos que es arpazo. Es como decir, nosotros por nuestra voluntad salimos a recibir al monarca que está llegando a la ciudad. Este señor que aparece aquí, que se llama Michael Cosby, y ya estamos hablando de finales del siglo XX, creo que fue 1994, 95 por ahí. Él hace una crítica a la idea de la recepción formal helenista. Cosby critica en su artículo que se llama La recepción formal helenista y el uso de apantesis en 1 Tesalonicenses 4:17, en 94. Cosby analiza cada una de las fuentes que usó Peterson, que como le dije, tiene aproximadamente 10 fuentes, y explica por qué esas fuentes no son aplicables en comparación a 1 Tesalonicenses 4. Él dice, esas fuentes que está usando Peterson, por alguna u otra razón, están incorrectas y el uso no se puede aplicar en 1 Tesalonicenses. Cosby señala que luego del trabajo de Peterson se han encontrado otros cientos de fuentes que desestiman la idea que él tenía. De nuevo, si recuerdan de qué año es el trabajo de Peterson, es de 1930. Pues entonces aquí tenemos este trabajo de 60 años, 70 y pico de años después, diciendo que Peterson se había quedado corto, porque después han aparecido cientos de otros testigos que desmienten lo que había dicho Peterson. Y fíjense de nuevo que este es lo que la academia en su mayoría defiende. Y Peterson y Cosby dice, no, ustedes están mal, hay más fuentes y no están examinando esas otras fuentes. Cosby señala que en un mismo autor como Filón o Josefo, la palabra apantesis se usa para diferentes formas y con diferentes contextos. Así que imagínense, él dice, es que ustedes no pueden aplicarle solamente una definición a apantesis porque tiene diferentes usos y hay que examinar todos los diferentes usos y ver cómo encajan en la narrativa de 1 Tesalonicenses 4. Entonces, dice Cosby que la mejor evidencia de Peterson es la de Crisóstomo, que fue la que leímos, pero él escribió en el siglo IV, o sea, él escribió 400, 300 y pico de años después de que Pablo.
Entonces, porque Crisóstomos adoptó la idea de la recepción formal helenista, no significa que ese fue el contexto que Pablo entendió. Yo puse 400, pero un poco antes, 300 y pico de años antes. La idea de Peterson requiere una redefinición específica de los dos conceptos que estaban relacionados ahorita con el de apantesis, que son parusía y arpazo, para que apantesis encaje con la definición de la recepción formal helenista. Hay que modificar lo que significa parusía y lo que significa arpazo, porque si no lo modificamos, no cuadra con esta teoría. Es necesario entonces darle un significado técnico a parusía que lo aleje del contexto original, que es presencia. Y el contexto arpazo, como dije cuando leímos lo de Crisóstomo, pierde totalmente su significado, quedando prácticamente ausente en el texto. Es como si la palabra no estuviera ahí, porque no hay manera de encajarla en la recepción formal helenista. La idea de Peterson elimina el uso de todas las imágenes apocalípticas en la perícopa. Y entonces de ahí es que yo, como decimos acá, de ahí es que yo me agarro para decir que hay otra manera mejor de interpretar 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 17. Y fíjense, este señor que aparece ahí, que se supone que es ese, se llama Tertuliano. Tertuliano, 200 años que Crisóstomo en contra Marción. No sé si saben quién fue Marción. Básicamente Marción fue un hereje que mutiló la Biblia, que eliminó todo el Antiguo Testamento y se quedó solamente con algunas partes del Nuevo Testamento. Entonces Tertuliano, en esta obra contra Marción, le contesta y muchas veces hace conexiones entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces esto dice Tertuliano. Dice, dijo a los que se salvarían en la venida de Cristo, junto a los que están muertos en Cristo, que resucitarán primero, que serán llevados, y esto lo puse en negrillas, en las nubes, en el aire, para reunirse con el Señor. Reconozco que ya entonces, desde esta perspectiva, me maravillé de las sustancias celestiales, la misma Jerusalén que se levantaba. Y por Isaías, que Isaías 68, pronunciar, ¿quiénes son esos que vuelan en las nubes como palomas con pollitos hacia mí? Y haciendo un paréntesis, aquí Tertuliano está citando de la Septuaginta, por eso si buscan en su Biblia no lo van a ver así. Hacia mí. Si Cristo nos ha preparado una ascensión, ese Cristo es de quien Oseas clama, el que construye su ascensión a los cielos, ciertamente para sí mismo y para los suyos. De ahora en adelante, ¿de quién esperaré ahora, sino de quien he oído esto? Así que miren qué interesante que Tertuliano ve la esperanza de la iglesia desde los profetas, la esperanza de la iglesia de subir al cielo, la ve desde Isaías y la ve desde Oseas. Y le dice a Marción, no puedes eliminar eso porque las palabras de Pablo están haciendo referencia a esos pasajes del Antiguo Testamento, de Oseas y de Isaías. Y entonces, como le dije, yo quiero presentar mi propuesta. Una propuesta bastante personal de cómo yo he ido estudiando el concepto y cómo lo he ido entendiendo a medida que voy estudiando. Y es la propuesta de interpretar esta perícopa desde el punto de vista apocalíptico. Y entonces, para saber un poco por qué apocalíptica, pues vamos a describir unos pocos conceptos de la apocalíptica. El pensamiento apocalíptico puede haber surgido como una evolución del profetismo. La figura del profeta funcionaba como un vínculo entre el pueblo de Dios y llevaba al pueblo como nación a regresar al pacto que había sido descuidado por la monarquía. En el profetismo, Dios, o a veces una teofanía, se comunicaba con ciertos hombres selectos y estos recibían un mensaje y ese mensaje era para el pueblo. Pero el profeta como mensajero para la nación de Israel desapareció en cierto momento
junto con la esperanza del control del territorio nacional de Israel. Y si lo pensamos, si la misión del profeta era una misión nacional de hacer que la nación regresara al pacto, cuando la nación termina desapareciendo sin esperanza de resurgir, solamente había una manera de que resurgiera la nación, y esa manera era con una figura mesiánica. Tenía que venir un Mesías para restaurar este vínculo entre Dios y su pueblo, y si no había, pues la figura del profeta del Antiguo Testamento, pues no tenía mucho significado, no tenía tanto sentido. Pero la interacción, y esto es bien interesante, bien importante, y cuando ven porciones apocalípticas se dan cuenta, de Dios con los hombres comenzó a verse a través de unos mediadores que son los ángeles. Y me voy a beber un poquitito de agua aquí rápido. Para seguir. ¿Qué significa Apocalipsis? En la palabra Apocalipsis, tenemos un libro en la Biblia que se llama Apocalipsis, pero a veces no nos ponemos a pensar qué es lo que significa. Pues Apocalipsis significa remover el velo. Esta idea supone que hay una realidad que es invisible para los ojos humanos, pero hay otra realidad, hay una realidad visible y una invisible. La visible es la física de nosotros, pero la invisible es la espiritual. Y yo creo que todos vamos a estar de acuerdo que existe un mundo espiritual invisible y que nosotros con nuestra vista natural no podemos verlo. Aunque esta realidad está visible, se pueden ver estas realidades a través de una revelación. Revelación. Quitar el velo. El velo que nos cubre los ojos, que no nos deja ver esa realidad, lo que hace, lo que intenta la apocalíptica, es decir, te vamos a descubrir esa mirada que tienes, que no te deja ver, ese velo que no te deja ver, vamos a removerlo para que esas realidades que tú no puedes ver o que tú no puedes entender, ahora las puedas ver y las puedas entender. La mayoría de las veces en la literatura apocalíptica hay mensajeros o ángeles que son los que quitan el velo. Y muchas veces los videntes, que son los que reciben la revelación, recibían su revelación en un lugar, y esto es bien interesante, diferente al que se encontraban. La tierra es una tierra que está corrompida, es una tierra que está llena de maldad, y entonces por eso muchas veces los mensajeros tomaban a los videntes y se los llevaban a otro lugar para darle la revelación. ¿Y a dónde era que iban los videntes con los ángeles? Pues la mayoría de las veces iban al cielo. Y desde ahí escuchaban y veían lo que después ellos le iban a revelar al pueblo. Y entonces se convertían en cierta forma como mediadores también cuando recibían estas revelaciones apocalípticas. Seguimos en cómo interpretar la perícopa. Y aquí viene, yo creo que la parte más interesante de todo y que muchas veces le hemos pasado por alto cuando estamos explicando la perícopa esta del arrebatamiento, 1 Tesalonicenses 4. Y es que dentro de la Biblia hay ejemplos de diferentes hombres que fueron llevados al cielo con vida y aparecen explícitamente en la literatura canónica. Entre ellos, y también aparece en la apocalíptica, pero por ahí vamos. Enoc es el primero. Y Enoc lo vemos en Génesis, que es llevado al cielo, pero también aparece en otras dos obras apocalípticas del periodo intertestamentario, que son primera y segunda de Enoc. Elías también es llevado al cielo al principio de segunda de Reyes. La figura más grande que fue llevada al cielo fue Jesús, y lo tenemos en los evangelios cuando fue al cielo. Después hay una perícopa bien interesante en 2 de Corintios, en la cual dice que él conoce un hombre que fue arrebatado al tercer cielo y que fue arrebatado al paraíso. Y noten la palabra que usó Pablo, harpazo. Pablo, usando la palabra harpazo, dice que él fue llevado al tercer cielo y al paraíso. Y el último que aparece en la literatura canónica es Juan, el Juan que escribió Apocalipsis. Y entonces, para
ayudarlos a entrar un poco más en este pensamiento apocalíptico, porque el apocalipticismo era un movimiento y hay una multiplicidad de escritos apocalípticos que durante años fueron desestimados o fueron subestimados y se veían como literatura prohibida. De hecho, Karl Barth, creo que fue. No, Bullman dice que la apocalíptica es un estilo de escritura imaginativo y místico, y creo que dice que era sumerio, algo así, babilónico. O sea que él desestima por completo la apocalíptica, y el problema es que en la Biblia hay apocalíptica. Y entonces, a veces nosotros sin querer le hemos heredado esa visión de Bullman de lo que es la apocalíptica. Y entonces, como le estaba diciendo, hay muchos escritos apocalípticos en los que se contiene esta misma experiencia. Y es importante señalar que estos escritos apocalípticos, yo presentarlos aquí, no estoy tratando de insinuar que son canónicos ni nada por el estilo. Lo que yo estoy tratando de demostrar es que ese era el pensamiento que tenían en el siglo I. Ese era el pensamiento intertestamentario y el pensamiento del Nuevo Testamento. Y es el pensamiento que tenían en mente los escritores del Nuevo Testamento cuando escribieron sus evangelios. Claro, aparte de la inspiración del Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces ahí el primero que aparece es Moisés. Moisés aparece, interesante, estos dos no son apocalípticos, Filón de Alejandría y Josefo, son más históricos o alegóricos, pero ellos dos, tanto en Filón de Alejandría como en escritos de Josefo, se registra que Moisés fue llevado al cielo. Y en la carta de Judas se dice que el arcángel estaba peleando con el diablo por el cuerpo de Moisés. Y Orígenes dice que esa cita viene de una obra que se llama La Asunción de Moisés. Lo puse en asterisco porque hoy no tenemos acceso a esa obra. Lo único que sabemos es lo que dijo Orígenes, que Judas se refería a la Asunción de Moisés. El segundo que según esta literatura fue al cielo fue Adán, y fue en dos obras diferentes. Hay una obra que se llama Vida de Adán y Eva, latino, y hay otra que se llama Vida de Adán y Eva, griego. En las dos también, de una manera u otra, Adán es llevado al cielo. El próximo es Abraham. ¿Y en dónde? En el Apocalipsis de Abraham. El próximo, Melquisedec. ¿En qué libro? En Segunda de Enoc. El próximo es Baruch. ¿En dónde? En el Apocalipsis griego de Baruch. El último es Job. ¿En qué escrito? En el Testamento de Job. Así que hay una multitud de testigos y de escritos que pueden haber inyectado el pensamiento de estas personas intertestamentarias y que ellos pensaran que era posible que las personas fueran llevadas al cielo con vida. Y fíjense que yo creo que, aparte del ejemplo de Jesús, uno de los ejemplos más fuertes aquí es el ejemplo de Pablo, porque Pablo es el que escribe la carta. Y Pablo, a su vez, describe una experiencia en la cual él mismo fue llevado al tercer cielo y al paraíso. Y no se queda ahí. Si nosotros tenemos en cuenta que la carta a los tesalonicenses fue escrita a la iglesia de Tesalónica, que según dice ahí mismo en la obra, ellos abandonaron los ídolos para convertirse al verdadero Dios, para convertirse a Jesús. Pues entonces ellos, la gente de Tesalónica, tenían que conocer también los mitos grecorromanos. Y dentro de la literatura grecorromana también existían los viajes al cielo. Y algunos ejemplos de estos mitos es el mito de Adapa, hijo de Er, que subió al cielo para comer del fruto del árbol de la vida. El próximo es Proemión, que fue recibido en el cielo para aprender de los dioses. El último que tengo aquí, porque hay muchos más. Er había muerto en batalla, pero luego de 10 días de muerto fue encontrado vivo en una pila de cadáveres, tras su resurrección con todas las cosas que había visto en el cielo. Así que de nuevo, yo no estoy diciendo que estos mitos griegos eran reales. Lo que estoy diciendo es que ese era el pensamiento, en este caso, de estos paganos que se habían alejado de los ídolos para convertirse al verdadero Dios, para convertirse a Jesús. Y entonces,
yo le propongo una relectura de la perícopa y mirarla otra vez y analizarla en este contexto. Pues la iglesia de Tesalónica, y esto es bien importante para la pregunta inicial, si es al principio de la tribulación o al final de la tribulación o en qué momento de la tribulación, pues la carta de Primera de Tesalonicenses nos revela que la iglesia de Tesalónica estaba atravesando por un momento de gran tribulación. Así mismo dice en Primera Tesalonicenses 1:6, dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Y miren qué bonita esa imagen de saber que los tesalonicenses, a pesar de que estaban pasando por una gran tribulación, ellos conservaban el gozo del Espíritu Santo, ¿verdad? Yo no sé qué ustedes piensan de eso, pero a mí me emociona. Me emociona pensar en esa posibilidad. Y entonces esta tribulación puede haber sido tan grande que quizás algunos de los creyentes de Tesalónica habían muerto por causa de la persecución. Y entonces por eso el mensaje de Primera de Tesalonicenses 4 es un mensaje de esperanza, para que ellos supieran que esas personas que habían muerto se iban a encontrar junto con ellos con el Señor en el aire. Entonces, por eso ellos tenían la esperanza de la parusía, que volviendo a la pregunta original de qué significa parusía, pues de la presencia. De modo que Cristo no estaría solo dentro de ellos. La presencia no sería solo una presencia interior, sino que iba a estar también ahora con ellos. De modo, y esto es bien importante e interesante, la parusía es para la iglesia. Hay otro evento que pudiera ser paralelo, que es el Día del Señor, y entonces el Día del Señor es para los malos, para las personas que son malas, pero para la iglesia es la parusía. Así que nosotros como iglesia, nuestra esperanza es la parusía. Entonces, para entender bien esto de estar, para poder estar por siempre con el Señor, primero es necesario que seamos transformados. Y eso es lo que aparece en 1 Corintios 15, cuando dice: ¿dónde estaba muerte tu aguijón? ¿Dónde os sepulcro tu victoria? Bien bonito. Yo estoy seguro que lo han leído, pero léanlo otra vez esta noche, 1 Corintios 15. Ok. La parusía y la transformación de ellos vendría precedida por unas señales apocalípticas, y por eso es que es importante que conozcamos el concepto apocalíptico, porque aquí hay unas señales apocalípticas que no podemos pasar por alto. La primera, la voz de mando. Esto es una imagen que representa el llamado del Señor para reunir a su pueblo. La segunda, la voz de arcángel. Es la manifestación del poder para llamar a los suyos. Hay que recordar que en Judas 1:9 le atribuye a un arcángel a llevarse, a que fue a buscar el cuerpo de Moisés. De modo que es una obra divina el buscar los cuerpos de los santos que han muerto. Y por eso esta voz con autoridad no solo llama a los vivos, sino que también llama a los muertos. La voz del arcángel no solamente nos va a llegar a los vivos, sino que también va a llegar hasta los que han muerto. La trompeta de Dios, y esto es bien importante porque en estos días vi un video de Alducin diciendo que la trompeta de Dios es la última trompeta de las fiestas de la trompeta. No tiene nada que ver con la fiesta de las trompetas, nada que ver. Esta trompeta representa el llamado de Dios al Sinaí para subir al monte. De modo que todos los que fueran transformados serán llamados a subir al aire. Continúo. Entonces, luego los fieles serán llevados al aire en las nubes. En este caso, y estaba lo que le dije al principio, arrebatar o raptar no es la mejor traducción para la palabra al paso, porque en el español esto implica el uso de violencia, o se aplica como una carga violenta a arrebatar. Pero en el arrebatamiento, como lo conocemos, no va a haber violencia. Va a haber un llamado irresistible, va a ser imprevisto, va a ser inmediato y va a ser una voz maravillosa que vamos a escuchar los fieles, que es la que nos va a llevar a la presencia de Jesús, ahí donde está en el aire.
Entonces, la reunión en el aire. El aire no es un espacio, a veces nosotros vemos aire y pensamos en lo que para nosotros es el aire entre el cielo y la tierra. Pero para esto, para entender mejor qué se refiere con aire, tenemos que ver Efesios. Y en Efesios vemos que el aire es la morada de las huestes de maldad. O sea que el aire está ahora mismo cargado de esa gente demoníaca que son los que nos hacen la guerra desde allá, desde el aire. Pero fíjense qué cosa interesante. Si Jesús llega hasta el aire, significa que Jesús va a llegar a derrotar esas potestades que están ahí en el aire y nosotros vamos a subir junto con él para celebrar esa victoria ahí en el aire. El aire es un plano espiritual invisible para nosotros hoy, pero se va a tornar visible cuando seamos transformados. ¿Y el destino final de la iglesia cuál va a ser? Pues hay que ser honestos y hay que ser sinceros. La verdad es que la perícopa no dice cuál va a ser el destino de la iglesia después de que vaya al aire. Pero, como he mencionado otras veces, hay una clave importante en las palabras que se usan, que es la de arpazo. ¿Por qué? Porque Pablo ya había tenido esa experiencia anteriormente. ¿Y cuál había sido la consecuencia de esa acción que él tuvo, que fue ejercida sobre él? Fue que fue llevado al tercer cielo y al paraíso. Por eso es previsible que cuando Pablo se refiere a arpazo, en el caso de la iglesia, también se esté refiriendo a una experiencia similar a la que él mismo tuvo cuando fue llevado al paraíso. De hecho, en varias obras apocalípticas, y esto es importante cuando leemos esta obra, el alma de los fieles se encontraba en el paraíso. Por eso, mientras la iglesia sea llevada al paraíso, comenzarán una serie de juicios en la tierra, en lo que se conoce como el día del Señor. Y estoy terminando con la primera pregunta, si va a ser antes o después de la tribulación, este evento. Como dije anteriormente, es un hecho que la iglesia de Tesalónica estaba atravesando por un momento de tribulación. Pero esta tribulación que ellos tenían no era un castigo divino, era una circunstancia por quienes lo estaban oprimiendo a ellos. La esperanza que Pablo les transmitió fue que a pesar de que estaban atravesando por esa tribulación, en la parucía estarían para siempre con el Señor, librándolos de esa tribulación que ellos estaban atravesando. De modo que según el modelo de la iglesia de Tesalónica, es previsible que la iglesia esté sufriendo persecución cuando sea llevada al cielo. Pero esa persecución no va a ser un juicio divino, no va a ser Dios castigando a la iglesia, sino que va a ser parte de la obra de los malvados contra la iglesia. Y entonces, luego de que la iglesia sea llevada al cielo, entonces es que comienza el juicio divino contra los que están en la tierra. Creo que esa es la última. Sí, ya terminé. Entonces, sé que mucha información y muchas cosas que a lo mejor no habían escuchado nunca. Pero pues, esta es la presentación. Espero que hayan entendido por lo menos lo que traté de expresarles. Y pues estoy abierto a las preguntas. Muy bien, recordemos, hermanos, el método para hacer preguntas. Pido por favor que cierren su micrófono, quienes lo tengan abierto en este momento. Y pueden pedir la palabra levantando la mano. Les pedimos que las preguntas sean lo más breves posible para poder darle chance a más participantes. Pueden levantar su mano. ¿Alguien tiene preguntas? No sé si eso es bueno o es malo. Ahí aparece. Acá aparece una mano alzada. Ale, dice. Puede abrir su micrófono, por favor, y expresar su pregunta. Saludos, buenas noches, hermano. Lo bendiga. Dios lo bendiga, gracias por su exposición. Yo tendría una pregunta
¿El arrebatamiento es después de la llegada del anticristo o aún la iglesia va a ver al anticristo? Esa sería mi Bueno, pregunta. si los que están produciendo la tribulación para la iglesia en ese momento son huestes de maldad externas, pues quizás, y fíjate, el mismo, no sé si en 1 Tesalonicenses 5 o en 2 Tesalonicenses 1 o 2, dice que lo que impide que la iglesia sea quitada es que no se ha manifestado el hombre de maldad. Pues yo diría que si ya que el anticristo no es un juicio divino, pues quizás sí pudiera haber a lo mejor el principio de la manifestación del anticristo y quizás la iglesia empieza a sufrir de la opresión de ese ser antes de ser quitada. Pero de nuevo, no va a ser algo que no se pueda soportar, porque como vimos en la iglesia tesalónica, ellos a pesar de que estaban en tribulación, ellos estaban experimentando el gozo del Espíritu Santo. Así que si no importa en realidad si vamos a pasar o no por el anticristo, lo importante es que en medio de la tribulación, sea con anticristo o sin anticristo, nosotros tenemos la esperanza de que el Espíritu Santo, y tenemos la certeza de que vamos a tener el gozo que el Espíritu Santo nos da. Así que quizás sí, pero nosotros podemos estar confiados y seguros en que vamos a recibir esa fuerza de parte del Espíritu Santo en el momento de la prueba y de la tribulación. Muchas gracias, hermano. Segunda participación, nuestro hermano Luis Alberto Arévalo y luego nuestro hermano César Marchán. Bueno, muchas gracias. Solamente quiero sacar algunas dudas. Delante un hermano preguntó, y vuelvo a hacer la pregunta, que usted mencionó unos libros apócrifos. Ajá. Dentro de, nosotros hemos estudiado, ¿cierto? Y visto de que existen los libros canónicos que están reconocidos. Por supuesto. Pero mi pregunta está en lo siguiente, respecto a la palabra arpazo, traducida o tan literal castellano como arrebatamiento. ¿Por qué hay cierta, como ligera resquemor a usar la palabra arpazo? Porque significa violento, forma violenta. Pero la verdad es que si yo tomo un ejemplo diario, de repente alguien dice, oye, alguien me robó algo, pero fue tan violento que no me alcancé a dar cuenta. O sea, en este caso la palabra violento significa solamente rapidez, sin que se llegue a percatar. Fue tan rápido, tan violento, que no se alcanzó a dar cuenta. Y así va a ser el arrebatamiento. O sea, va a ser un abrir y cerrar de ojos, bajo violento, bajo ese concepto y bajo esa definición, no como violento de ser agresivo, no rapidez. Y lo último que me llama la atención es lo último que compartió usted, que no fue claro en decir, por ejemplo, que el rapto es antes de la tribulación, porque la palabra de Dios me da a entender como que usted es tribucionalista, en el sentido de que el rapto es antes de la iglesia, porque la palabra del Señor dice que Él nos va a librar de la hora de prueba. O sea, ahora en este tiempo estamos por tribulación, pero la gran tribulación, porque es diferente la tribulación que tenemos ahora, la aflicción, porque la gran tribulación tiene un apellido, se llama gran tribulación, no es una tribulación cualquiera. Sí, si recuerda el pasaje de primera Tesalonicenses, creo que era 1:9, dice específicamente y explícitamente que la iglesia tesalónica estaba pasando por gran tribulación. Pero de nuevo, lo que le quiero decir es que estoy de acuerdo con usted y eso es lo que yo quise decir. O sea, yo no creo que la tribulación que viene como un juicio de parte de Dios, nosotros vayamos a atravesarlo. Nosotros no vamos a atravesar ese juicio. Eso es lo que yo quise decir. Yo pienso que quizás sí pasemos por alguna tribulación, pero consecuencia de lo que está pasando en la tierra, de lo que está pasando en los gobiernos de la tierra, pero no un juicio divino, no es de parte de juicio. Entonces, la primera pregunta, ¿cuál fue? No recuerdo. Está en silencio. Los libros apócrifos que usó usted como de consulta, me parece que era.
de los que estaba hablando en ese momento. Baruch, pues. por ejemplo, usó Baruch y otros más. ¿Por qué usé esos libros? Los usé porque ese es el pensamiento que había en la época del judaísmo del Segundo Templo, que es el que influencia el pensamiento de todos los autores del Nuevo Testamento. Y si lo queremos ver súper claro, lo vemos clarísimo en Judas, en la epístola de Judas, que él cita textualmente Primera de Enoc. Y eso no hace Primera de Enoc canónico, pero sí lo hace una literatura importante para el pensamiento de ellos. Así que nosotros tenemos que estar conscientes de que esta literatura ellos la conocían y que formaba parte de su pensamiento. Y de esa manera podemos entender mejor las cosas que escriben, porque fíjense, como le dije, tenemos en la literatura canónica la experiencia de Pablo, tenemos en la literatura canónica la experiencia de Jesús mismo. Pero entonces lo que nos ayuda a entender que eso no era una imaginación de ellos, que no era una cosa que ellos estaban inventando, que era una cosa que nadie había pensado antes, es que habían otros libros que, aunque no son canónicos, pues incluían este tipo de experiencias. Y lo interesante de esta literatura es que nadie pretende decir que lo que dicen esas obras es lo que en realidad pasó, porque son obras que se escribieron 1000 años después de los hechos que pretenden narrar, pero sí contienen el pensamiento que había en esa época. Por eso es que yo uso esos libros para sostener, sobre todo desde el pensamiento apocalíptico, que la manera de interpretar esta perícopa es usando el pensamiento apocalíptico. No sé si está bien, lo entendí yo, pero produce confusión, como fue el hermano que preguntó acerca de estos libros, pero yo repetí la pregunta de él que hizo por chat. Que no estoy viendo el chat, no veo el chat. Está bien usar esos libros para consulta, para ver lo que había de pensamiento, pero no lo aclaró en el momento usted diciendo que no eran canónicos y que podían consultarse para ver el pensamiento que había. No lo explicó. Es que yo no veo el chat. Entonces, pues, en realidad no sabía que habían escrito eso en el chat. Pero valga la aclaración, no estoy diciendo que son libros canónicos, no estoy diciendo que son libros con los cuales vamos a hacer doctrina. Lo que quiero decir es que son libros que usamos para conocer el pensamiento de ese tiempo. Ese es el uso que le podemos dar. Y es bueno estudiarlo, es bueno entenderlo, es bueno leerlo, siempre y cuando estemos claros de que no es literatura canónica y que el uso es para dirección, para entender el pensamiento. Correcto. Gracias. No sé quién es el próximo. Muy bien, no veo más manos. Sí. A nuestro hermano Luis, nuestro hermano César es el que acaba de hablar, ¿verdad? Entonces, No, Luis fue el que habló. Está César y Francisco. Perdón, entonces nuestro hermano César y luego nuestro hermano Francisco sale. Gracias, pastor. Mi pregunta es que en este proceso que tú nos comentas acerca del arrebatamiento, ¿crees que en ese tiempo o antes de eso se va a levantar o no el tercer templo? No sé si crees que eso es verdad, verídico, se levantará físicamente el tercer templo o no, y si eso es antes o después. Bueno, desde una mirada dispensacional en la cual Dios trabaja con la iglesia, pero también trabaja con Israel. Si vemos con una interpretación histórico-gramatical, pues deberíamos entender que sí, que se va a levantar un templo. Esto según este método y la hermenéutica dispensacional. Así que si la aplicamos, sí, se va a ver levantar el templo según la hermenéutica dispensacional. Si es antes o después, yo entendería que después, pero no puedo ser categórico. Por lo menos lo que enseña normalmente el dispensacionalismo, que aunque otro tema, es más cerca del tema de mañana, pero Dios tiene un trato con la iglesia y tiene un trato paralelo con Israel. Entonces, cuando la iglesia vaya al cielo, Dios sigue tratando con la gente en la tierra y también trata con Israel en su proceso de redención.
Así que, si lo vemos desde el dispensacionalismo más clásico y ve la iglesia como un paréntesis, pues entonces necesariamente tiene que ser después del arrebatamiento que se reconstruye el templo. Pero si lo vemos de manera progresiva, pues no hay mucho problema en decir que pudiera comenzarse hacia adelante. Pero como le digo, a nosotros no nos debería sorprender ni nos debería mover si hay o no hay un templo, porque nuestra esperanza es que vamos a ser arrebatados y vamos a estar con el Señor. Eso es lo que yo creo. Sí, no lo decía más por la señal. Sí, Más claro. que No, si yo entiendo. hay físicamente algo, no. Lo entiendo, pero mañana vamos a hablar un poquito de esa parte con los diferentes tipos de dispensacionalismo. Gracias. Francisco Salinas y luego Gregorio Herrera. Puede hacer su pregunta, hermano Francisco. Creo que tiene el micrófono apagado, pero no lo escuchamos. ¿Qué diga? Prendido. Ahora lo apagó y lo prendió. A ver si ahora. A ver, ¿ahora se oye? Ahora sí. ¿Cómo están, amigos, hermanos? Mi pregunta es para el hermano que nos está enseñando, ¿qué libros usó? ¿Qué libros nos puede recomendar de acuerdo a este tema? ¿O también es como estudio personal? ¿Y qué libros podríamos consultar? ¿Qué fuentes? Bueno, aparte de que sabemos que algunas consultas en los libros que él nos acabó de mencionar en un momento, pero quería saber algunas recomendaciones. Bueno, yo estoy terminando mi tesis. Está en revisión por el asesor. Y mi tesis, básicamente está en mi tesis. Yo tengo libros en mi posesión aquí en mi casa. Por ejemplo, tengo un libro que se llama Pablo y la parucía. No sé si está en español, se llama Paul and the Parousia. El autor se llama Lofkin. Ese libro es muy bueno para entender las ideas apocalípticas que están atadas al concepto de parucía. Tengo otro libro, que este está en alemán, es una tesis doctoral, no me acuerdo, Gerald Lofkin es el autor, y ese autor escribió de la parucía en Lucas, creo que es que escribe, de los escritos lucanos, y entonces ahí conecta todos estos conceptos de parucía y de los viajes al cielo. Esas son las dos fuentes más importantes que yo estoy utilizando. Yo espero, si Dios me ayuda algún día, poder publicar mi investigación propia, para que sea de edificación para todos, para la iglesia, y que no sea algo que parece que yo solamente estoy especulando, sino que son conclusiones académicas a las cuales yo estoy llegando. Aparte de eso, yo consulté diferentes comentarios. Como le dije, leí los artículos de Peterson, de Cosby, pero son artículos complicadísimos de encontrar y le dije, por ejemplo, hay unos que son alemán, que son medio difíciles de entender también. Aparte de eso, yo consulté directamente la homilía de Crisóstomo desde griego, consulté los escritos de Tertuliano desde el latín, y ahí yo les dejé cuáles son los libros específicamente para que ustedes busquen y ustedes comprueben que lo que yo les estoy diciendo es lo que aparece en realidad en los textos. Pero aparte de eso, no creo que pueda darle una fuente más publicada. Lo que, si quieren, que no le he mencionado todavía, yo tengo un canal de YouTube que se llama Teologizando, esa parte no lo había dicho, y ahí subo diferentes videos que tienen que ver con el pensamiento apocalíptico, con exégesis del Nuevo, del Antiguo Testamento, y he tocado muchas de estas ideas ahí en el libro y doy fuentes de dónde saco las ideas que pongo en los videos. Pero específicamente de este tema, yo espero, si el Señor lo permite algún día, pues poder yo publicarlo.
Bueno, no sé si el hermano quedó satisfecho y puedo pasar entonces yo. Sí, no sé. Sí, hermano, puede hacer su pregunta. Muchas gracias. Bueno, como mi nombre es Gregorio Herrera de República Dominicana y aunque no estuve presente en la conferencia, estuve ocupado y se me pasó, pero tengo una pregunta, ya que hoy trataron gran parte de lo que era el arrebatamiento y el encuentro del Señor con lo que resucitaron en su, digámoslo así, en el rapto, es la palabra. He escuchado en los 3 días y me parece que también hoy debió de salir a colación que el dispensacionalismo se basa mucho en una interpretación gramática, histórica. Historia gramatical. Exacto. Entonces, analizando una palabra que aparece en Primera de Tesalonicenses 4:17, que se llama apantesis, que es la que se traduce al español como recibir, y así iremos a recibir al Señor en el aire y en las nubes. Esa palabra se usaba en los tiempos bíblicos para salir a recibir a un funcionario que venía a una ciudad y una delegación de la ciudad salía a recibirlo y regresaban con él a la ciudad otra vez. O sea, el destino del funcionario era la ciudad. Una delegación salía a encontrarlo, a recibirlo, y todos volvían para la ciudad. Lo mismo pasaba en el contexto judío del novio. Salgan a recibir al novio cuando se le dice a las 10 vírgenes. El novio cuando venía a la novia se iba a recibirlo, pero el novio iba a la casa, tenía un destino que era la casa de la novia. También vemos otra cita de Pablo cuando en Hechos 28, él va camino a Roma porque él apeló al César, ¿verdad? Y en ese viaje tortuoso que él tuvo, muy difícil, pero cuando unos hermanos se enteraron de que Pablo estaba cerca, salieron a recibirlo y continuaron con Pablo hacia su destino, que era Roma. O sea que lo que le quiero decir es que la palabra pantesis se usaba para recibir a alguien que venía y la persona que venía tenía un destino. Entonces es la idea de Cristo con el rapto. O sea, Cristo viene en la nube y en los aires, la iglesia es levantada, los que resucitaron y los que fueron transformados, pero la palabra pantesis nos da a entender que nosotros vamos al encuentro a recibirlo, pero venimos para el destino que tiene Cristo, que es la tierra, no es el cielo. Entonces, digo esto por el uso de la palabra en diferentes citas bíblicas, que se usa la palabra pantasis, y es con la idea de ir a recibir a alguien. Entonces, yo creo que siendo justo, debemos también darle el mismo uso que aparece en primera en esa carta, en el capítulo 4, versículo 17. No sé si usted tiene otra opinión o no puede abundar un poquito más. Usted llegó tarde a la presentación porque estuve más o menos en la mitad de la clase hablando de lo que es la recepción formal enelista, que es lo que se ha traducido como apantesis. No, creo que no puedo volver a explicar todo otra vez, porque literalmente estuve la mitad de la clase hablando de apantesis y la recepción formal enelista, así que le recomiendo humildemente que una vez tenga la grabación, pues vea la grabación, porque le digo sinceramente, hermano, la mitad de la exposición estuve hablando de apantesis. Muchas gracias. Sí, yo de hecho comencé diciendo que llegué tarde. Sí, por eso. Por eso. Y entonces, por eso es que le digo, toda esa explicación le he dado en toda la presentación que he estado dando. Está bien, muchas gracias. Lo ve y después si tiene preguntas me escribe. Me tomaré el tiempo, sí, cuando la suban en vela diferida. Entonces, gracias. De nada. Continuamos con nuestro hermano Jesús y luego, bueno, nuestro hermano Ale, quien levantó la mano una vez más. Sí. Buenas noches, hermanos. Creo que me escuchan, ¿cierto? Sí. Felicitando a nuestro hermano, una disertación bastante clara, precisa. Tengo dos preguntas, pero rápida, hermano. La primera pregunta es,
¿qué pasa con la iglesia cuando vemos Apocalipsis? Que a partir del capítulo 2 no aparece el término iglesia, creo que tal vez usted trató eso, y aparece el concepto de iglesia en el capítulo 19, más o menos. Eso le ha dado a algunas personas algunos elementos para decir que la iglesia no verá la gran tribulación, porque del 3 al 19 no aparece el concepto de iglesia. Y lo segundo es, hermano, nosotros a veces sin querer alegorizamos los textos griegos, pero así como usted dijo de los mismos libros apócrifos, que era el pensamiento, nosotros no podemos tal vez hacer exégesis por cualquier palabra, porque era propio del lenguaje de ellos. Muchas veces yo entiendo que detrás de ese lenguaje hay algo mucho más profundo, obviamente, que lo podemos interpretar, como la expresión que acaba de explicar el hermano. Si nosotros le damos una explicación desde la traducción del griego al español permanentemente, entonces nosotros podríamos sin querer alegorizar permanentemente el texto, de que tiene una interpretación, porque obviamente todas las palabras tienen un mensaje y una interpretación, y por qué se le da un uso a esa palabra. Entonces, ¿usted no cree que muchas veces nosotros podemos caer en el error de alegorizar, de no ver que hay cosas que son literales? ¿Verdad? No sé si me doy a entender, mi querido hermano. Sí, sí, claro. Yo diría, en cuanto a la segunda pregunta, yo diría que depende mucho de cuáles son los textos que estamos tratando de interpretar. Porque hay textos que no tienen controversia, que a simple vista tú los entiendes y no tienes que ir más allá para entenderlo. Pero hay otros textos que requieren un proceso de exégesis más profunda. Y entonces cuando estamos haciendo este proceso de exégesis, pues entonces ahí es que miramos las palabras, miramos el contexto cultural, miramos si es una carta, miramos si es uno de los evangelios, si es el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, quién fue el autor, a quién estaba dirigido. Y hay una serie de cosas que tenemos que mirar para poder entender qué es lo que nos quieren decir en ese texto que es difícil de entender. Y yo creo que históricamente este es un texto que es difícil de entender. Y es difícil de entender porque no es una experiencia humana normal. Normalmente nosotros, nuestros cuerpos no pueden ir, no suben al aire. Nuestros cuerpos no pueden ir al aire, nosotros no podemos volar. Y básicamente entre este texto y Primera de Corintios, Pablo está hablando de una transformación del cuerpo y de algo que es ajeno a nuestras naturalezas personales. Entonces, eso nos lleva a tener que pensar qué es lo que quiere decir Pablo, qué es lo que quiso decir Pablo. Y quizás no es alegorizar, pero sí tratar de entender cuál fue el pensamiento que él tenía. Y entonces, pues, es inevitable que hagamos este esfuerzo que estamos haciendo para ver qué es lo que quiso decir, o qué es lo que no quiso decir también, como en el caso de Afantesis. Sí, bueno. Entonces, la primera pregunta era, ¿cuál fue la primera pregunta? Sí, que algunos hermanos dicen que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Ah, ok, sí. Pues ahí, esa pregunta va más atado quizá a mi clase de mañana, que tiene que ver con las diferentes dispensaciones y cómo se tratan las diferentes dispensaciones, pero básicamente en el dispensacionalismo progresivo se ve una continuidad, a pesar de que creemos que la iglesia va a ser llevada al paraíso, pero también podemos ver que en la tierra pudiera haber algún remanente fiel que se levante en la tierra y que aunque estén en la tierra, igual formen parte de la iglesia, aunque estén en la tierra, que eso es una idea del dispensacionalismo progresivo. Y es una idea que es foránea al dispensacionalismo clásico y al dispensacionalismo revisado. Bien, gracias, hermano. Excelente. Excelente. La última pregunta, nuestro hermano Ale. Disculpe, hermano, es que tenía otra pregunta. De acuerdo con el texto que leyó de Primera Tesalonicenses, hay otro texto en Mateo 24. Quería preguntarle que si se conecta con este texto, el que dice de uno será tomado y otro será dejado en esa parte. No sé si se conecta o es algo diferente a Tesalonicenses.
Pues yo creo que, que es probable que sí, que tenga una conexión un texto con el otro, porque lo que pasa se parece. Las cosas que pasan se parecen. Pero como yo me estoy enfocando en esta parte de la parte de arrebatamiento, de arrebatados de 1 Tesalonicenses, pues no entré al estudio de lo que dice Mateo, sino que me enfoqué en 1 Tesalonicenses. Pero ciertamente tiene similitudes, eso de ser tomado y uno ser tomado y otro ser dejado, igual de los días de Noé, como algunos fueron salvados en el arca y los otros pues perecieron porque no entraron al arca. Yo creo que hay diferentes paralelismos en todo el texto bíblico que nos pueden ayudar a entender esta idea de un pueblo que es rescatado en un momento difícil. Y ese es el caso de 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 17, 18. Gracias, hermano. ¿Dónde lo podemos contactar por si tenemos más preguntas o dudas? Pues como estaba comentando, yo tengo un canal en YouTube que se llama Teologizando. Igual tengo una página en Facebook que se llama también Teologizando PR, creo que se llama. No sé si después el pastor Fernando puede compartir los enlaces en el WhatsApp para que los consigan. Y por ahí trato de subir un video semanal. Esta semana, como he estado trabajando con esto, pues no pude subir video. Pero trato de mantenerme activo y por ahí me pueden conseguir y pueden ver más del pensamiento mío, que pentecostal de la cabeza a los pies, pero que no tengo miedo de leer toda esta literatura y estas cosas que a veces nos han metido miedo con ella. Así que el Señor los bendiga mucho. Dios lo bendiga. Ha sido un placer de verdad estar ahora con ustedes. Muchísimas gracias, hermano Avieser. No sé, hermano, si usted, por cuestión de tiempo, ¿verdad? Respetando su tiempo, hay una mano más levantada. Sí, no hay problema. Ok, va, esta sí sería la última. Hermano Andrés. Hermanos, bendiciones, ¿me escuchan ahí? Sí. Listo. Bueno, no le quito mucho tiempo. En cuanto a la pregunta que hizo mi hermano de uno será tomado, otro será dejado, pues lo que a mí me enseñaron en el instituto es diferente, mirando pues el contexto de lo que está hablando ahí. Y nos dijeron obviamente que no tenía que ver nada acá con el arrebatamiento, porque digamos el versículo 38, cuando habla de que con los días de Noé estaban comiendo y bebiéndose, dando casamiento hasta que Noé entró en el arca. El 39 dice, no entendieron hasta que vino el diluvio, y dice la palabra, se los llevó a todos. Entonces dice, así también será la venida. Uno estará en el campo, uno será tomado, otro será dejado. A ver, ¿quiénes son los que se tomaron? ¿A quiénes se llevaron en el contexto? Se llevaron fue a la gente mala, como tal, o sea, una separación aquí. Entonces a nosotros nos explicaban obviamente que no hacía referencia como tal pues al arrebatamiento, sino a la separación de lo que habla Jesús aquí en Mateo 25 de cabritos y ovejas. Entonces, bueno, no sé. ¿Cómo de pronto podría explicar eso? O no, en realidad alargamos mucho. Es otra manera de mirarlo diferente, pero a mí me hace sentido que los que fueron tomados fueron los que fueron salvados en el arca. Claro, habría que entonces entrar a hacer un exégesis de ese texto para ir más profundo y entender mejor cuáles son los tomados. Pues, claro, porque aquí dice llevados y los llevados fue los que llevó el diluvio, pues, sí. no tomados. Ah, bueno, hermano, está bien. Sí, tendría que mirarlo en griego, a ver cuál es la palabra que usa y cuál es la aplicación que se usa ahí en el griego para ok, mi hermano. Bueno, Dios lo bendiga. Amén. Muchísimas gracias, hermano Avieser. Realmente hoy nos ha dado cátedra, ¿verdad? Excelente experiencia. Se lo agradecemos muchísimo. Yo creo que los hermanos también. Veo en el chat algunos comentarios muy positivos, agradeciéndole su ponencia y todo esto. Por hoy damos por concluir nuestra clase. Quiero recordarles que el día de mañana continúa con nosotros nuestro hermano Avieser, con un tema diferente, que son los diferentes tipos de dispensacionalismo. Hemos visto que hay diferentes ideas, algunas de ellas, como ya lo dijeron otros ponentes también, no son las que actualmente están vigentes dentro del dispensacionalismo. Muchas veces los enemigos del dispensacionalismo, por usar una expresión, que no deberíamos de vernos como cristianos, como enemigos de otros que piensan diferente,
pero muchos de los argumentos que se esgrimen contra el dispensacionalismo son argumentos de las viejas corrientes del dispensacionalismo que ya fueron revisadas, y ya fueron corregidas y muchas de ellas abandonadas por el dispensacionalismo actual. Entonces, precisamente de esos aspectos nos hablará nuestro hermano Avieser el día de mañana. Le invitamos que no se lo pierda, la clase número 5, tipos y variantes del dispensacionalismo. Vamos a terminar esta noche con una oración, pero hoy quiero ceder el privilegio a alguno de los que están aquí en la audiencia. Si nuestro hermano Jonathan Reyes podría despedirnos en oración esta noche. Sí, claro, Pastor Fernando. Gracias. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por este tiempo precioso que hemos pasado durante toda esta semana, Señor, de aprender, de enriquecernos, de comparar, Señor, de mirar las Escrituras y entender la profundidad que en ella hay, Señor. Abre nuestro corazón, nuestra mente, Señor, y ayúdanos, Señor, a ser receptivos. Y como decía el Pastor Fernández, también dialogable, Señor, con otros sistemas, con otras posturas, Señor, porque más allá de nuestras diferencias somos hermanos. Gracias por quienes nos exponen, Señor. Asísteles siempre con tu gracia y que el día de mañana también sea un día tan lindo, Señor, para aprender como el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Pastor. Gracias, hermano Jonathan. Muy buenas noches, hermano. Que el Señor les bendiga, hermano Avieser. Que el Señor le bendiga y gracias. Hasta mañana. Gracias, hermano. Que lo bendiga. Bendiciones.